Les damos la bienvenida a todos. Nos alegra mucho que se hayan madrugado a estar aquí hoy a celebrar. Feliz día de resurrección para todos ustedes, para todos nosotros. Si hay uno de esos momentos grandes, gloriosos, son estos días, la cruz y este momento de resurrección. Es la única religión que puede reclamar que su Salvador, su Redentor, está vivo. Nadie más lo puede hacer. Así que démosle gloria y gracias a Dios por eso. Felicitaciones a todos ustedes, a todos nosotros, por lo que el Señor ha hecho. Gracias también, antes de que después se me olvide, a todos los que nos han ayudado, colaborado. Tenemos una réplica de una tumba vacía detrás de nosotros. Después del servicio, los que se quieran tomar fotos, también van a estar los ángeles y... No van a estar, pero nos pareció importante tener ese recordatorio de la tumba vacía. Y hoy en el estudio que vamos a tener, en el breve estudio que vamos a tener, pues vamos a querer ver qué significado tiene para nosotros ese Jesús resucitado para nosotros. Para eso, si tienes tu Biblia, vela listando. Si no tienes una Biblia, levanta la mano y varios de los servidores que están aquí hoy ayudándonos se van a asegurar de que tengas una Biblia en mano. Mientras ellos van pasando estas Biblias, también démosle gracias a Dios por este clima que tenemos, brisita suave, no lluvia, nubladito, el sol no ha salido todavía. Qué bendición, qué rico regalito de Diosito para nosotros hoy en este estudio que hemos estado teniendo. En las últimas 3 semanas, hoy siendo la cuarta, hemos estado estudiando una miniserie, una serie acerca de edificar, construir. Y hoy con este estudio de la resurrección concluimos esta serie de edificar, porque aunque hemos estado viendo reconciliación con Dios primero, reconciliación con nosotros mismos, reconciliación con otros cercanos a nosotros, hoy estamos en reconciliación con la ciudad, con el país, con el resto del mundo. Y como hemos estado hablando de edificar, construir, si no edificamos y construimos en la roca firme que es Cristo, estamos perdiendo el tiempo. La palabra misma lo declara. Dice que si los constructores no construyen en Él, si no es Él el que construye, entonces quienes construyen en vano. Y hoy vamos a estar viendo la palabra precisamente en qué quiere decir eso desde el punto de vista práctico. Juan capítulo 20. Los 4 evangelios nos dan un relato del tiempo de resurrección. Hoy lo vamos a leer en Juan y vamos a utilizar elementos de los otros evangelios. Pero en Juan, en el capítulo 20, en los primeros versículos, dice: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó vio que los lienzos habían quedado allí. Sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no entendían la escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Padre, te rogamos que bendigas este tiempo, mi Señor. Estamos aquí para escuchar de ti. Estamos aquí para aprender de ti. Estamos aquí, Señor, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y nos envíes, mi Señor, a contarle a otros de ti, Padre Santo, de este milagro de salvación, a compartir el regalo más grande a toda la humanidad, el regalo que viene de ti, Dios Todopoderoso. Te rogamos que bendigas este tiempo y nos hables directamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Temprano en la mañana. ¿Ustedes se imaginan cómo ha de ser o cómo fue esta sorpresa para quienes llegaron? María Magdalena. El recuento bíblico en los 4 evangelios nos dice que María, otras mujeres, Pedro, Juan, han llegado y la tumba, que de acuerdo a cómo se describe, sería una piedra mucho más grande que esta, abierta.
Sí, también en Mateo, en el capítulo 27, no vayan allá, pero al finalizar el capítulo 27, los líderes religiosos ya habían venido a las autoridades romanas y les habían dicho, es posible que traten de robarse ese cuerpo para hacer un engaño, y pidieron que hubiera una guardia romana. Los líderes religiosos judíos, de pronto medio entendiendo, o de pronto si estaban escuchando a Jesús, quien había dicho, me es necesario padecer, me es necesario morir, pero seré levantado. Por alguna de esas razones, estos líderes religiosos piden una guardia romana en una tumba, para que no se roben un cuerpo. Ahora, guardia romana, si en algo te gusta la historia, los romanos, uno de los mejores guerreros de toda la historia. Una guardia romana no era algo como tan fácil de llegar a engañar, a derrotar, mucho menos de quedarse dormidos en vez de estar montando guardia. ¿Sí? En el recuento de Juan nos dice aquí que ya saben que el Señor no está en esa tumba. Y los recuentos nos dicen que un ángel les dice, hey, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Es confirmado, Él ha resucitado, la muerte no lo pudo contener, Él venció la muerte porque Él es el dador de vida. Si a veces nos olvida, Jesús venció a la muerte, Jesús es Dios, Jesús es quien da vida, Él es Dios. Él es Dios, no simplemente la venció, Él es quien da vida. Él no tiene fin, Él no tiene principio, no tiene fin, no podía morir. No podía permanecer allí. Si el viernes celebramos esa salvación, y también el recuento bíblico en Juan dice que ya estaba todo consumado, y cuando estaba todo consumado, cuando todo se había logrado, después de eso entonces Él expiró. Sí, el milagro de salvación ya está hecho, ya fue ganado, ya contamos con salvación. ¿Por qué entonces no simplemente Jesús se levanta, vuelve al Padre, está ya en comunión con el Padre y ya? Porque hay algo más. El mensaje de resurrección para nosotros, para su pueblo. ¿Qué hizo Jesús después de este tiempo? No solo tener unos testigos, primero María Magdalena, otras mujeres, Pedro, Juan, otros discípulos camino de Emaús. Luego de la primera de Corintios capítulo 15 dice que como a 500 personas, a Santiago y a otros apóstoles, a Pablo en el camino a Damasco, muchos vieron a este Jesús resucitado. No era solo para que le vieran, sí, Él está resucitado, Él vive. Pero hay mucho más, y ese primer punto es de que Jesús fue resucitado, o el Jesús resucitado ofrece confirmación para ayudar a fortalecernos en la fe. Si para esos discípulos el haber vivido con Jesús la experiencia de los últimos 3 años, pero ahora verlo en una cruz, muerto, fue un golpe demasiado grande, y de seguro estaban confundidos, asustados, con miedo, y no sabían qué hacer. Pero una de las razones de Jesús no solo resucitar, pero compartir tiempo con ellos, es la de darles confirmación, fortalecerlos en la fe. Es Lucas capítulo 24 y versículo 36. En el subtítulo de mi Biblia dice: Jesús se aparece a los apóstoles. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras hablaban estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo:
así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Sí, Jesús viene a darles tranquilidad. Inmediatamente lo más posible es que nosotros también, si supiéramos de alguien que murió, pero que ahora está vivo, pensamos de un fantasma, pensamos de un espíritu. Y Jesús se encarga de decirles, no, yo no tengo carne y huesos. Es más, les pide un pedacito de pescado y come allí con ellos para mostrarles la gloria que hay en su salvación. Se encarga de darles tranquilidad. No solo de darles tranquilidad, desde allí les empieza a hablar de salvación. En el versículo 48 y 49, ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Sí, hay un propósito para ellos. No es simplemente, aunque es grandioso, que ya está resucitado. No es simplemente que ya está resucitado, pero les dice, aquí estoy entre ustedes, y les dice que van a ser testigos, que se esperen porque van a recibir más poder. Juan 20, versículos 27 al 31. Esto es con Tomás. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no han visto y creen. Nuevamente se encarga de confirmarle a él, de confirmarle a uno más. Hey, los otros han visto, me han creído, tú todavía no. Hey, pon los dedos aquí en mi llaga. El Señor se encarga de que todos confíen en Él. Por cierto, versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Sí, la fe en Jesús es la única forma de tener vida eterna. Es la única forma. El propósito de este libro de Juan, el por qué está escrito, es el de que la historia de Jesús sea contada a todos en todas partes, y que a través de fe en Cristo todos sean salvos. Estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, no simplemente un profeta, no simplemente un buen hombre, el Hijo de Dios, y que no está muerto, que está vivo, que vive y que vuelve, que viene y viene pronto. Ese es el propósito de que se crea eso, el del libro. Pero vemos a ese Jesús a través de su resurrección asegurando, confirmando, asegurándose de que todos crean y confíen la historia, pero no uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Pues imagínense esa historia hoy en día, que un hombre dice que es el Hijo de Dios, muere, pero resucita. ¿Y quién lo ha visto? Si muchos lo hubieran visto, si muchos dieran testimonio de eso, como con Jesús, entonces es creíble, entonces es aceptable, pero nadie más ha podido hacer eso. Nadie más, aunque ha habido gente que ha dicho que ha hecho cosas así, no hay testigos de la forma en que hay testigos de Jesús. Sí, el evento más grande, crean o no crean en Cristo, hasta el calendario que usamos se basa y empieza del momento del nacimiento de Cristo. Su importancia, su grandeza, por encima de todo. Jesús se encarga de confirmarnos a través de su resurrección: soy el Hijo de Dios. Pero también Jesús resucitado equipa y restaura a sus emisarios, a sus discípulos. Ya les dijo: hey, ustedes me serán testigos, van a estar preparados. Esperen un momento, pero ustedes van a ser útiles. Si Jesús no se fue, ya, listo, ya me vieron, ahora sí me voy. No, hay un propósito que va mucho más allá
ahí mismo en Lucas, capítulo 24, versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Por supuesto, está hablando en la famosa historia del camino a Emaús, hablando a estos dos discípulos a quienes Jesús les habla sin que ellos sepan que es Jesús. Les preguntan qué sucedió y ellos les parece, cuentan la historia, pero todavía no creen, no saben qué ha pasado con el cuerpo. Jesús los reprende literalmente. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Sí, Jesús resucitado no solo da prueba y confirmación y tranquilidad, pero Jesús resucitado prepara y equipa a su gente. Estos son dos discípulos que van debatiendo, de seguro con conocimiento de la historia, de seguro con conocimiento de escrituras. Y aunque tienen conocimiento, aunque tienen entendimiento, lo que se están preguntando es: ¿dónde estará el cuerpo? Y dicen ellos que ya María había ido, que Pedro había ido y que el cuerpo no estaba ahí. Pero como que no era suficiente, su lógica, su carne no les dejaba creer completamente. Y aunque sabían tanto, no sabían nada. Y Jesús dice que la palabra dice que Jesús con la escritura les habla desde Moisés, los profetas, los salmos, les habla todas las escrituras que hablan de él. Casi que lo que hacemos nosotros cada vez que estudiamos la palabra, conocer y saber más de Jesús. Él les equipa, les da conocimiento, los prepara. También sabemos que en Juan 21, en el capítulo 15 al 17, Jesús, hablando con Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, es restaurado por Jesús. ¿Se acuerdan el famoso: Pedro, tú me amas? Atiende a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Atiende a mis ovejas. Restaura a Pedro, lo redime también y lo comisiona. Cuida mis ovejas. No es solo: me amas, ok Pedro, yo también te amo. Oh, qué bueno que me amas. No, como me amas, cuida mis ovejas. Como me amas, atiende a mis ovejas. Sí, hay una intención, hay un propósito. Jesús resucitado equipa a su personal, a su gente, a sus seguidores, a sus imitadores. Jesús resucitado, equipando, envía a sus discípulos. Sí, ¿qué palabras vemos de Jesús en Mateo 28, versículo 9? Regocíjense. Mateo 28, 10, vayan, den las noticias. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos. Marcos 16, 15, prediquen el evangelio. Las palabras para los seguidores de Jesús después del momento de resurrección: regocíjense, vayan, den noticias, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, que son las noticias y las instrucciones para todos nosotros. En un día como hoy nos regocijamos, no nos levantamos tan temprano para venir acá solo por el desayuno, aunque algunos vinieron solo por el desayuno, pero vinimos a regocijarnos. ¿Por qué madrugar en el día de resurrección? Porque es un día de gozo, pero no solo de gozo, sino que es un día para entonces obedecer lo que el Señor nos dice. Vayan y den las noticias, vayan y cuéntenle a otros, déjenle saber a otros de la fe que tienen y el porqué de la fe que tienen. Déjenle saber a otros qué es lo que celebran. Vayan y hagan discípulos. No solo déjenle saber a otros, pero hagan discípulos, seguidores, imitadores de Jesucristo. No de ustedes, no de mí, no de ninguna otra persona más que de Jesucristo. Sí, porque si hemos estado hablando de ser edificados, acompáñenme a Efesios 2, por favor. Efesios 2, capítulo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. En Efesios 2
versículo 19, vamos a ver cómo somos edificados en Cristo, la roca firme, creciendo en el conocimiento y práctica de la palabra, hasta llegar a ser templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, o sea, la piedra base. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y me permito volver a leer: sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular. Es Jesucristo nuestra roca firme, nuestra roca fuerte. Es en él en quien edificamos. En él, dice, en Jesús, todo el edificio de cada uno de ustedes, el edificio que soy yo, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo al Señor. Y hemos oído desde el principio que la iglesia es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha de ser ese templo bien edificado y fortalecido en la roca que es Cristo. Y solo Cristo. En él somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Sí, acuérdense que Jesús fue tentado igual que nosotros. La Escritura lo dice, que fue tentado igual, en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él no pecó, él no cayó, pero él sabe por lo que pasamos. Es que es muy difícil ser cristiano, hoy en día es muy difícil, hay tanta tentación, tanta oportunidad de mal. Jesús sabe, él lo vivió, él lo soportó. Y él nos ofrece formas para nosotros soportarlo también, si estamos edificando sobre la roca firme que es él. No una iglesia, no un movimiento, no una persona, porque toda iglesia, toda persona, todo movimiento te va a quedar mal en un momento o el otro. Pero Jesús nunca nos va a fallar a ninguno de nosotros. Él es únicamente esa roca firme. Es él en quien edificamos, y edificamos para ser templo del Espíritu Santo. No edificamos para tener éxito y vivir felices. Eso es una consecuencia o un beneficio colateral de edificar en Cristo, pero no el propósito de nuestras vidas. En Mateo 7, 21 al 29, el Señor dice que lo que hace es la voluntad del Padre. Jesús dice que está haciendo la voluntad del Padre, o sea, Jesús está siendo obediente, que el que se somete a la voluntad de Dios es comparado a quien construye la casa sobre la roca. ¿Se acuerdan la parábola? Y el viento vendrá y quien haya construido sobre la arena, esa casa será destruida. Pero es quien escucha, quien obedece y quien hace la voluntad del Padre, quien se somete a la voluntad de Dios, quien será comparado al que construye la casa sobre la roca firme. O sea que se requiere obediencia, se requiere saber la voluntad de Dios. Acompáñeme a la primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro y el capítulo 2. Aquí son ya instrucciones claras, sencillas, simples, sin embargo transformadoras de vida. La primera de Pedro, el capítulo 2 y los primeros versículos del 1 al 8. Renuncien pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nútranse de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcan y reciban la salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Al integrarse en él, piedra viva, mucha atención, rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios. También ustedes, como piedras vivas, se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado o no será avergonzado, dice otra traducción. Piedra de gran valor para ustedes los creyentes. En cambio, para los incrédulos,
la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca en donde uno se estrella, y efectivamente en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. ¿Sí? Piedras vivas. No solo entonces Él es esa piedra viva, pero cada uno de nosotros es piedra viva, que se va construyendo, nos vamos mejorando, nos vamos levantando como un edificio, como un sacerdocio sagrado, por medio de Jesucristo, que ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. O sea que si estamos siendo reconciliados, construidos como piedras vivas, debemos levantarnos no solo para gozarnos en que nuestra base es Cristo, pero en el que al ponernos juntos, el edificio, el hogar del Espíritu Santo, la iglesia de Dios, ofrece sacrificios. Sí, hoy estamos aquí y unos cantaron, otros ayudaron a subir a las personas, otros ayudaron en el parqueo, otro está compartiendo la palabra, otros están preparando comida. Cada uno de nosotros está haciendo algo para honrar al Señor hoy, para adorar al Señor hoy, para que podamos estar sentados y estudiando la palabra. Pero no es solo para el servicio de hoy, es para la vida diaria. Cada día debemos estarnos mejorando el uno al otro, apoyando el uno al otro, edificando el uno al otro, pero tampoco para ahí. Cada día debemos estar edificando esta ciudad más, haciéndola una mejor ciudad. No solo desde el punto de vista social y de necesidades, pero desde el punto de vista de crecimiento espiritual, es en lo que hablamos primero. Espiritual, porque si crecemos espiritualmente, todas las demás áreas en nuestras vidas van a cambiar. Si es que crecemos espiritualmente, no intelectualmente, en memorización de escritura únicamente, pero en crecimiento espiritual, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Última escritura, 1 Corintios capítulo 3, del versículo 9 al 11, la 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11. Nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. Sí, es Dios mismo quien nos edifica. Yo, respondiendo al don que Dios me ha concedido, he puesto los cimientos como buen arquitecto. Este es Pablo hablando. Otro es el que levanta el edificio. Mire sin embargo cada uno cómo lo hace. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. El Señor edifica su casa en la roca que es Cristo. Piedras vivientes, ahí mismo en la 1 Corintios, ahora sí la última, pero capítulo 15. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Esta es la 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Por tanto, hermanos míos muy queridos, manténganse firmes y constantes. Destáquense constantemente en la tarea cristiana. Estoy leyendo la versión de la palabra, se va a ver un poquito distinto, pero me gustó la explicación. Destáquense constantemente en la tarea cristiana, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril el afán que en ello ponen. La tarea cristiana, hermanos míos muy queridos, manténganse firmes y constantes. Destáquense constantemente en la tarea cristiana. ¿Cuál es la tarea cristiana en Cartagena, en Colombia y en el mundo? Si Jesús resucitado comisionó, equipó, restauró, comprobó a sus discípulos quién era Él, envió y nos envía también a nosotros hoy. Es tiempo de regocijarnos y es tiempo de ir y contar la historia y hacer discípulos de todo corazón. Mantenernos firmes, constantes. El resultado depende solo del Señor. Pablo dice, yo soy el arquitecto, yo puse semillas, dice en otra parte. Yo en el cimiento de Cristo es que edifico, pero el resultado, el fruto lo trae el Señor. Pero el llamado para cada uno, para todos nosotros, es el de que como piedras vivas hagamos nuestra parte, cumplamos con nuestro papel en ese edificio, templo del Señor. Él nos va a edificar,
Edifícate, edifica a otros sobre la roca firme que es Jesucristo. La salvación de almas, el plan de salvación. Jesucristo resucitado nos equipa para adorarle, para alabarle, para vivir por Él, para vivir con Él, para compartir la palabra con otros, para transformar la vida de otros. El versículo que ha sido tema en estas 4 semanas, de la primera de Tesalonicenses 5:11, yo se los leo. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Hey, en un momento la alabanza va a venir y vamos a cantar un par de canciones más, porque es tiempo de regocijarnos, es tiempo de celebrar, es tiempo de estar felices. Pero por favor, el mensaje de Jesucristo resucitado no es solo regocíjense, vuelvo pronto, chao. El mensaje de Jesucristo resucitado es regocíjense, equipándonos, dándonos la palabra, enseñándonos, nos envía. Y cuéntenle a otros y díganle a todos que Jesucristo ha resucitado y vive y que vuelve pronto. O sea, ¿qué quiere decir? Que para nosotros hoy nos regocijamos, vamos a cantar un par de canciones más, vamos a compartir un desayuno, pero que cada día vivamos para Cristo, vivamos en Cristo, lo vivamos con Él y para Él. El viernes teníamos un tema ahí, que no se nos olvide. Y si acaso se nos olvida, Señor, llévanos a la cruz y recuérdanos lo que hiciste por nosotros, que somos salvos gracias a ti. Pero y no para ahí, sino que sabiendo del Señor resucitado, debemos salir y compartir el mensaje, darlo a otros, edificar a otros, mejorar a otros, ayudarles a mejorar espiritualmente, estudiar juntos, crecer espiritualmente. Ya no estamos más para más lechita de bebés pequeñitos. Ya estamos para crecer espiritualmente. Y es la labor de todos y cada uno de ustedes que están aquí, de quienes vendrán al servicio más tarde, de equiparnos, de construir a otros y seguir creciendo en el conocimiento del Señor, viviendo para el Señor. No más dejarnos llevar y arrojar de lado a lado por el mundo y la vida, sino viviendo con vida y perspectiva eterna, sabiendo que en cualquier momento Él regresa. Y qué rico que nos encuentre ocupados en su ministerio, de que todos sean salvos. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas hoy, nuevamente, Señor. Aunque ya te conozcamos, Señor, de una manera personal y verdadera, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que si hemos estado viviendo una vida sin ti o contigo como accesorio, hoy sea ese el último día, mi Señor. Y hoy, rededicado, Señor, empecemos a vivir para la gloria de tu santo nombre, con propósito, con el propósito de ir y contarle a todos de ti, mi Señor, con el propósito de ir y edificar a otros, de ser edificados y edificar a otros, discipulando y siendo discipulados, Señor, no solo por nuestro bien, pero por la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Y de la misma manera, si hay alguien aquí que no te conozca, Señor, de una manera personal y directa, alguien que no te haya entregado su vida, mi Señor, que hoy tú muevas el corazón de esa persona para que hoy sea ese día y esa persona haga esa oración contigo, mi Dios. Pero sí te ruego que todos hoy salgamos de aquí no siendo el mismo, Señor, sino que salgamos con la intención y la determinación de contar de ti, de hablar de ti, pero mejor todavía de vivir de acuerdo a tus preceptos, para que todos sepan que somos tus discípulos, demostrando nuestro amor por ti, por otros, y que en nuestras acciones, en nuestras obras, los demás sepan que pertenecemos a ti y que tú estás trabajando y activo en nuestras vidas. Te damos gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.